buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Villamil. Mi grupo está conformado por Juan Diego Vera, Diego Mora, Juan Sebastián Mora Jacobo y Andrés Gerena. Y pues a nosotros nos tocó el tema de la filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea como tal es un periodo actual en la historia de la filosofía. Por extensión se llama también con este nombre la filosofía producida por filósofos que aún están vivos. Se podría decir que la filosofía contemporánea habla más que todo de todo aquello que se encuentra en el presente, de todo lo que se encuentra en estos precisos momentos. Y pues en este periodo la mayoría de los filósofos más importantes trabajaron desde las universidades. Se podría decir que fueron, o sea, no filósofos de naturaleza como lo fueron Sócrates y Platón y ellos, sino ya tuvieron como una experiencia en un ciclo con demás personas. Y pues también se podría decir que los principales exponentes de este giro fueron Martin Heidegger y en la tradición continental fue Ludwig Wittgenstein. Ellos fueron como una parte importante de esta filosofía, ya que desarrollaron y dieron a conocer varias ramas, que este tema lo va a explicar Juan Diego Vera. Y bueno, sigo. Eh, ¿En qué iba? Bueno, sí, ya que ellos dieron a conocer varias ramas y pues estas ramas hoy en día ya son como que más trabajadas en la carrera como tal de la filosofía en varias universidades. También se podría decir que la filosofía contemporánea es la que ha dado a conocer también un poco de la filosofía antigua, de la filosofía griega, ya que pues es como una evolución de los temas que se trabajaron en este entonces. Y pues por último, la filosofía contemporánea se basa más como en detallar más las cosas que hubieron en el pasado y complementarlas con las que ahorita existen en... La definición de la filosofía contemporánea tiene como el interés especial por el análisis del lenguaje lógico con el propósito de esclarecer. Sus características son la influencia al empirismo, es decir, que solo es válido lo que se puede experimentar. El análisis del lenguaje es específico ya que es el método de la filosofía y el rechazo total, radical a la metafísica. El psicoanálisis que esto nos deja es que parte de dos principios básicos. El primero es el del placer, que todo organismo tiene que buscar el placer y evitar el dolor. Y el segundo es el principio de constancia, es decir, que la energía que hay en una vida anímica tiene a mantenerse constante. La filosofía contemporánea corresponde a la edad contemporánea, siglos XIX y XX y lo que va del siglo XXI. Supone una ruptura conceptual de la filosofía moderna, derivada de la crisis de los valores y como resultado surgió un amplio abanico de corrientes filosóficas. La filosofía contemporánea. Desde el surgimiento de la filosofía contemporánea, esta se dividió en dos corrientes que fueron la filosofía analítica y la filosofía continental, de las cuales se desprenden una gran variedad de corrientes. La primera fue la filosofía analítica, que fue abordada por primera vez por los filósofos ingleses Bertrand Russell y Moore, y se caracterizó por alejarse los postulados y posiciones manifestadas por Hegel a través de sus obras. Los autores que trabajaron bajo los conceptos de la filosofía analítica se enfocaban en el análisis del conocimiento y la realidad a partir del desarrollo lógico. La filosofía experimental. Esta se caracterizó por usar la información empírica para la reflexión y la búsqueda de respuestas a inquietudes y cuestionamientos filosóficos. De estas se desprenden más ramas. La primera es el naturalismo, que tiene como precepto y base el uso del método científico y todos sus instrumentos como el único medio válido para investigar y ahondar en la realidad. De segundas queda el quietismo. Este es el punto de vista filosófico que aborda la filosofía como una práctica que puede tener fines terapéuticos o remediales para el hombre.
El tercero es la filosofía posanalítica, que es una superación de la filosofía analítica promovida por Richard Rorty y es la que busca separarse de los aspectos más comunes de la filosofía analítica tradicional para generar nuevas reflexiones acerca de la realidad y el saber. Luego de esto podemos ya pasar a la filosofía contemporánea, la cual es una serie de aproximaciones filosóficas que, aunque complicadas de englobar en una misma definición, comúnmente se considera como una continuación del pensamiento kantiano. De estas se desprenden otras corrientes. La primera es el existencialismo, en la cual es una corriente popularizada por autores como Kierkegaard y Nietzsche, que busca superar la desorientación y confusión que causa un entorno sin sentido una vez que el sujeto asimila su propia existencia. La segunda es el estructuralismo o postestructuralismo, que es una corriente francesa de mediados del siglo XX que aborda un análisis más profundo de los contenidos de los productos culturales. Y el tercero es la fenomenología, el que busca indagar y establecer las nociones y estructuras de la conciencia como los fenómenos alrededor de los respectivos actos y análisis. Por último, la teoría crítica, que consiste en el abordaje y examinación crítica de la sociedad y la cultura a partir de las institucionalizaciones ciencias sociales. Buenos días chicos, en esta ocasión vamos a hablarles sobre filosofía contemporánea y a mí me corresponde hablarles sobre tres filósofos que me gustan de esta época. Para mí esta época ha sido marcada porque es una de las mejores en filosofía, puesto que los pensadores eran más actuales y tenían una visión del mundo mucho más actual y mucho más con nuestra época. Así que pues es normal que muchos nos sintamos identificados con ellos o con sus ideas. Para esta ocasión yo escogí a Karl Marx, a Friedrich Engels y a Martin Heidegger. Espero pues les guste y vamos a iniciar con Karl Marx. Ahora voy a hablarles sobre Karl Marx. Para muchos el mejor pensador del milenio. De hecho, en una encuesta hecha por la BBC se escogió como tal. Eh, Vamos a conocer un poquito de su vida personal y qué fue lo que lo inspiró a ser lo que es hoy en día. Además de que también vamos a conocer los grandes logros que tuvo y por qué se considera como el padre de ramas como el socialismo, el marxismo, entre muchas otras. También vamos a poder ver un poco de qué fue lo que él hizo y qué fue lo que lo catapultó a ser lo que es y a dejar el legado que tiene hoy en día. Como que fue periodista, como que fue un gran sociólogo, como que también se lanzó en campañas políticas y que participó un poco en todo y fue una persona muy interesante. Karl Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista de origen judío. En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, como por ejemplo la historia, la ciencia política, la sociología y la economía. Aunque no siempre se dedicó a investigar, también tuvo grandes proyectos como fue lanzarse a la política. Junto a su compañero Frey Engels formaron el socialismo científico, el comunismo moderno, el marxismo y el materialismo histórico. También tuvo una esposa, la cual fue la fuente de su creatividad y de sus proyectos. Tuvieron una relación bastante difícil ya que él no podía estar con ella ya que su familia no estaba de acuerdo. Sin embargo, logró superar todo esto y ahora es conocido como uno de los padres de la filosofía moderna. Así que, pues bueno, no lo olviden. El motor de la historia es la lucha de las clases. Gracias. Bueno, ahora voy a hablarles sobre Friedrich Engels. Para los que no lo conocen, fue un filósofo contemporáneo alemán, el cual fue bastante importante. Fue bastante amigo de Karl Marx. Desde la juventud los dos pasaron mucho tiempo juntos y ya después, cuando estaban más grandes y empezaron sus ideas del socialismo, del periodismo, de la política, del comunismo, de todo este tipo de cosas, empezaron a hacerse aún más y más amigos. Engels le patrocinó varios libros y varias ideas locas a Karl Marx porque siempre hubo una confianza y Engels siempre sintió que Karl Marx tenía toda la experiencia y la inteligencia para sacar buenos proyectos. Los dos fueron de la mano y ambos se conocen como los padres de la sociología como tal.
Así que pues bueno, vamos a ver un poco de él. Engels fue secretario de la Primera Internacional Obrera desde 1870 y participó también en la Segunda. Además, intervino por sus responsabilidades en la vida política de los partidos afiliados a la Internacional en el sur y en el este de Europa, escribiendo libros y artículos al respecto, tales como lo son La Sagrada Familia, la condición de la clase obrera en Inglaterra, principios del comunismo, entre otros. Engels no solo tuvo un protagonismo propio como teórico del socialismo, a pesar de lo contradictoria que nos parece su teoría del doble condición de empresario y revolucionario, sino que siguió participando activamente en el movimiento socialista y comunista. Engels, en calidad de teórico y fundador del socialismo científico, contribuyó a definir formulaciones acerca de la lucha de clases. Además, también tiene un satélite en su nombre y también pues muchas personas dicen que Engels fue mejor escritor y mejor político después de la muerte de Marx. Bueno, por último vamos a hablar de Martin Heidegger. Para muchos otros, la discusión está entre quién es el mejor representante de la filosofía contemporánea. Para algunos es Martin Heidegger, para otros es Karl Marx. Pero de lo que no hay duda es que no es una competencia. Los dos son demasiado buenos. En mi opinión me gusta más Karl Marx, pero sin duda lo que hizo Heidegger es de admirar. En este caso vamos a hablar un poco de él y de cómo se convirtió en uno de los más grandes retractores de la metafísica, cosa que seguimos utilizando hoy en día, pero que él dedicó prácticamente su vida a destruir. Además de que es demasiado inteligente y participó básicamente en todas las cosas que ustedes se pueden imaginar, en todas las ramas como la literatura política, lo que sea. Finalmente, pues, bueno, es uno de los pensadores más actuales y pues espero les guste este último. La obra de Heidegger suele entenderse como separada en dos periodos distintos, experimentados por su enfoque filosófico, por lo que es habitual hablar de dos etapas o momentos en su pensamiento. Digamos que esta decisión señalada por estudiosos y críticos de su obra, él nunca la aceptó. En su primer momento, en que se sirve de analítica existencial como instrumento para atacar la metafísica y replantear la pregunta ser y sentido de ser, en esta etapa se concluye que el sentido de ser es íntimamente dependiente del tiempo. Sin embargo, queda la respuesta muy inconclusa. En la segunda trata de darle un enfoque a la historia de la filosofía en el occidente, desde su propia forma de ver. Sin embargo, este tuvo una gran controversia. La controversia sobre el papel político de la filosofía de Heidegger fue lanzada en 1946 por Karl Löwit. El artículo posterior de Löwit sobre el decisionismo, los de Nicolás Tertulian sobre las contribuciones a la filosofía, así como la publicación de libros Heidegger y Nazismo de Víctor, atacaron a Heidegger y de cierta forma desprestigiaron todos sus trabajos. Bueno, les hablaré sobre tres filósofos bastante importantes en la edad contemporánea. Pues los tres mantienen una idea bastante parecida a la filosofía pesimista, pues uno de ellos es el creador de esta misma ideología. Y podemos hablar de que uno de ellos también movió a las ideas de los nazis y otro de ellos pues tiene la importancia de haber ganado el Premio Nobel de Literatura. Los tres tienen una problemática contra la irracionalidad de Dios y sobre su idea más que todo. Bueno, estos tres autores son Russell, Arthur Schopenhauer y nada más y nada menos que Nietzsche. Así que pues vamos a verlos. El ganador del Premio Nobel de Literatura en 1950, Russell, filósofo y matemático, ateo de naturaleza, idealista y mucho más, el cual habla de que la filosofía debe ser moral, pero al mismo tiempo racional, y que la idea de Dios es simplemente irracional. Nació un 18 de mayo, y pues a sus 15 años empezó la primera duda hacia el mundo, pues no podía creer en la existencia de Dios. Solo podía pensar en que Dios era un invento del hombre. Así que fueron pasando los años y se creó aquel hombre ateo, el cual ha mantenido un idealismo inconcluso y analista. Este es Russell.
Arthur Schopenhauer, conocido por intentar conectar las ideas de Platón y las de Kant con el hinduismo y el budismo. Este filósofo alemán, además de filósofo, también fue médico y psicólogo. Su padre murió a una edad bastante joven, así que le dejó toda su herencia a él y entró a la universidad a estudiar. Fue profesor de filosofía y se dejó llevar por los pilares del pensamiento de Kant. Esto lo llevó a formar su filosofía, más conocida como filosofía pesimista. Él decía que la única energía en el universo que mueve a los seres humanos es la voluntad. Pero la voluntad no la manejamos nosotros, la voluntad se maneja por sí misma. Detrás de todas las necesidades del hombre está la voluntad, y la voluntad es carente de sentido. Él nos habla de que todo lo logrado genera infelicidad, más conocido como aburrimiento. Y la contemplación del arte musical nos hace borrar la voluntad, pero no es la única manera. Según Arthur, también la vida ascética, vivir como monjes, nos hacía sentirnos alejados de la voluntad. Por razones como esta, ya que se sentía que era totalmente manejado por la voluntad, es que nace el nombre de su filosofía pesimista, pues no tenía nada de felicidad. Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán del siglo XIX, considerado uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental, cuya obra ha ejercido una profunda influencia tanto en la historia y la cultura occidental. Nació el 15 de octubre de 1840. Estudió en la Universidad de Leipzig. Antes, su madre quería que estudiara teología en la Universidad de Bonn, pero él se negó y se fue a Leipzig, donde estudió filología clásica. Es un filósofo al uso y se puede conocer como un antifilósofo. A los 20 años ya sufría dos enfermedades bastante fuertes, sífilis y jaquecas, que más tarde lo volverían loco. A esta edad deja el cristianismo y empezó a leer a Schopenhauer. Se graduó a los 25, renunció al pensamiento sistemático y empieza a buscar un pensamiento artístico. Deja la filosofía de academia y empieza una gran contradicción y una paradoja. Se vuelve en un filósofo con visión vitalista y tiene una imagen del cosmos muy parecida a la de Schopenhauer, en la que habla que el universo no obedece a una idea predeterminada, sino que el universo es espontáneo y bastante difícil de entender. Arremete contra los judíos y los cristianos, pues no está de acuerdo con sus dogmatismos. Empiezan ideas nuevas por las cuales son tomadas por los nazis de manera bastante idealista. Así que este filósofo muere a los 55 años por su loquera, ya que en sus cartas ya se podía reflejar, ya que firmaba con el nombre de Dionisio o el crucificado. Es bastante triste la historia de este hombre, pero se decantaba por se consideraba un artista mientras se volvía loco. Y este es Nietzsche. Y esto fue todo por Filosofía Contemporánea. Muchas gracias por ver el video. Ojalá les haya gustado y hayan aprendido un poco más de filosofía contemporánea. La filosofía es vida, amigos.